Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez con los números complejos. En este vídeo vamos a aprender las operaciones elementales de los números complejos. Vamos a hacer esos 5 ejercicios que vemos ahí y nos vamos a ayudar de esos 2 puntos que tenemos a la derecha, es decir, que y al cuadrado es igual a menos 1 y abajo tenemos la definición del conjugado de un número complejo. Ahí vemos que a más b, su conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Con esas dos cosas vamos a ser capaces de hacer estos 5 ejercicios. Vamos con el primero. Aquí, como vemos, tenemos que es 8 más una división entre números complejos y en el numerador tenemos una multiplicación la cual hay que realizar antes. Vamos a resolver lo que hay en el numerador, es decir, esto que vemos aquí. Pues lo primero es multiplicar este 3 con este 5i, lo cual nos da 15i. Y ahora multiplicamos el 4i con el 5i, lo cual nos da más 20i al cuadrado. Pues bien, ahora ¿dónde tenemos que mirar este primer punto que tenemos ahí? Primero ponemos 15i más 20 y ahora vemos ahí que i cuadrado es igual a menos 1, con lo cual esto es por menos 1. Esto nos va a dar menos 20 y esto que tenemos aquí un 15i. Pues bien, ya tenemos resuelto nuestro numerador. Vamos a ver cómo va quedando la cosa. Por ahora tenemos eso, ya hemos resuelto el numerador. Ahora nos enfrentamos a una división entre números complejos en forma binómica, es decir, esto que tenemos aquí. Pues bien, vamos a ver cómo se haría. Tenemos aquí esta división. Nuestro primer objetivo es quitar ese número imaginario i del denominador. Pues bien, ¿cómo podemos hacerlo? Aquí entra en juego el conjugado. Si nosotros multiplicamos el 3 más 9i por su conjugado como vemos en el punto 2, es cambiarle el signo a la b, es decir, a lo que va con la i de los imaginarios. Con lo cual, si multiplicamos este por su conjugado, tendríamos aquí 3 menos 9i. Esto vemos que es una identidad notable de este tipo. A más b por a menos b. La fórmula de esta identidad notable era el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. El primero al cuadrado sería 3 al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El segundo vemos que es 9i, pues 9i al cuadrado. 9i al cuadrado sería 81 por i cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y ahora bien, nos vamos a nuestro primer punto. I al cuadrado es menos 1, por lo cual tendríamos esto de aquí, menos 81 por menos 1. Esto nos daría 9 más 81. Y esto es 90. Gracias a que hemos multiplicado por el conjugado, hemos conseguido que no aparezca el número i. Con lo cual vamos a nuestro ejercicio. Nosotros teníamos arriba menos 20 más 15i y abajo teníamos 3 más 9i. Nosotros, multiplicando abajo por el conjugado, habíamos conseguido quitar esa i. Pues, ¿qué tenemos que hacer para poder multiplicar aquí por este número de aquí? Hemos multiplicado y dividido por el mismo número, lo cual no cambia el resultado. Así que abajo ya veíamos que teníamos 90. Hemos quitado esa i imaginaria. Y arriba, multiplicando los términos que tenemos por un lado este menos 20 por el 3, tendríamos menos 60. Ahora ese menos 20 por el menos 9i, tendríamos menos por menos es más. 20 por 9, 180. 180 con la i que tenemos al final. Ahora multiplicamos el 15i por el 3. Tendríamos 45i. Y ahora multiplicamos el 15i por el menos 9i. Ahí tendríamos un menos. Y ahora esto sería 135 por i cuadrado. Aquí tendríamos menos 60
Ahora sumaríamos el 180y más el 45y, lo cual nos da 225y. Y ahora al final teníamos este y cuadrado al lado del menos 135. Como el y cuadrado es menos 1, ese menos 1 por menos 135 nos da más 135. Todo esto partido de 90. Ahora podemos sumar el 135 más el menos 60. Es decir, se lo restamos. Y esto de aquí nos daría 75 más 225y. Partido de 90. Y ya tendríamos ahí el resultado de lo que estábamos calculando. Es decir, de menos 20 más 15y partido de 3 más 9y. Como vemos, hemos conseguido quitar el número imaginario del denominador, que es lo único que buscamos al dividir un número entre otros. Ahora vamos a proceder a quitar denominadores. Primero vamos a darnos cuenta de que este número de aquí a la derecha se descompone de esta manera. Su parte real más su parte imaginaria. Y ahora vamos a intentar reducir estas dos fracciones. Pues si la fracción 75 partido de 90 dividimos arriba y abajo entre 15, nos queda esto de aquí, 5 sextos. Y ahora si dividimos la siguiente, que es 225y partido de 90, dividimos en ambos lados entre 45, nos va a quedar esto de aquí. 5 medios por y. Ya esto vemos que sería 48 más 5, y aquí multiplicamos por 3, tendríamos 15y partido de 6. Arriba tendríamos 48 más 5, que es 53, más 15y partido de 6. Así que nuestro número, con su parte real, la cual es esta, y la parte imaginaria, que es esta de aquí, ya tendríamos calculado este primer ejercicio. Como veis, la única dificultad que hemos visto es tener en cuenta que el y cuadrado es igual a menos 1. Y también a la hora de dividir dos números complejos en su forma binómica, tenemos que multiplicar abajo y arriba por el conjugado del denominador. Y ya hemos visto el porqué. Vamos a pasar al apartado B. Bien, aquí tenemos una división, pero en este caso está dividiendo a tres números complejos, los cuales están multiplicándose entre sí. ¿Qué habíamos dicho que teníamos que hacer abajo para quitar ese número i? Pues bien, una forma sería multiplicarlos todos a ver qué número en forma binómica nos da esa multiplicación. Otra forma mucho más corta es multiplicar cada término por su conjugado. Es decir, tenemos 1 menos i, lo vamos a multiplicar por su conjugado. Miramos el punto 2 y el conjugado de 1 menos i es 1 más i. Y ahora hacemos eso con todos los números que están en el denominador. Ahora tenemos 2 menos i, pues lo multiplicamos por su conjugado, que sería 2 más i. Y lo mismo para el 3 menos i. Tenemos aquí 3 menos i por 3 más i. Ya hemos multiplicado por todos esos conjugados. Todos esos números que hemos añadido en el denominador los tenemos que añadir ahora en el numerador. Es decir, ponemos el 1 más i que hemos añadido, el 2 más i y por último el 3 más i. Y ahora vamos a hacer las cuentas. En el numerador vamos a multiplicar primero el 5 por el 1 más i, por ejemplo. Nos quedaría 5 más 5i. Y ahora vamos a multiplicar el 2 más i por el 3 más i. Tendríamos 2 por 3, que es 6, más 2 por i. Y ahora tendríamos i por 3, es decir, más 3i. Y ahora tendríamos i por i, que es i cuadrado. Y vamos a ver abajo. Para empezar tenemos aquí el 1 menos i por el 1 más i.
Como nosotros sabemos esta fórmula de aquí, que a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, usamos eso y tendríamos que 1 menos i por 1 más i sería el primero al cuadrado, es decir, 1, menos i al cuadrado. Ya habríamos hecho esa multiplicación. Vamos ahora con 2 menos i por 2 más i. Pues hacemos lo mismo y tendríamos 2 al cuadrado menos i al cuadrado. Y haciendo lo mismo con este 3 menos i por 3 más i, tendríamos 3 al cuadrado menos i al cuadrado. Vamos a arreglar un poco el numerador, es decir, vamos a sustituir ese i al cuadrado por menos 1, que es nuestro primer punto. Si sustituimos este i al cuadrado que tenemos aquí, sabemos que es menos 1. Menos 1 más 6 es 5. Y ahora 2i más 3i sería 5i. Y tenemos que abajo está partido por... Miramos esto de aquí, vamos a hacer un paso más por si acaso, para entenderlo bien, tendríamos 1 y ahora i al cuadrado es menos 1. El menos 1 con este menos se convierte en más. Vamos ahora al 2 al cuadrado menos i al cuadrado, tendríamos 2 al cuadrado, que es 4, y pasa exactamente lo mismo. I al cuadrado es menos 1, con el otro menos que tenemos ahí se convierte en más 1. Y con el 3 pues lo mismo, 3 al cuadrado, que es 9, y tendríamos más 1. Ahora aquí podemos multiplicar directamente ese número de arriba o podemos hacer la identidad notable. Es decir, que a más b al cuadrado en este caso, tendríamos que el primero al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Pues bien, haciendo esto tenemos que a al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado es 25, más 2 por a por b, es decir, más 2 por 5 por 5i, más b al cuadrado, es decir, 5i al cuadrado. Y abajo tendríamos pues 1 más 1, 2, por 4 más 1, que es 5, por 9 más 1, que es 10. En este siguiente paso tendríamos 25 más 2 por 5 por 5i, nos daría 5 por 5, 25, por 2, 50, pues 50i. Y este último término tenemos que es 5 al cuadrado, que es 25, por i al cuadrado, que i al cuadrado es menos 1, con lo cual ponemos aquí el menos. Y aquí abajo tenemos 2 por 5 por 10, que esto sería 100. Aquí arriba vemos que el 25 menos 25 nos da 0, tendríamos 50i partido de 100. Y esto es igual a i partido de 2. Es decir, el resultado nos da un número complejo el cual tiene su parte real igual a 0 y su parte imaginaria es un medio. Como veis, nosotros cuando estamos dividiendo por un número complejo o varios números complejos, primero lo que hacemos es multiplicar por sus conjugados abajo. Una vez que hemos multiplicado por los conjugados que nos hacían falta, ahí es cuando los añadimos al numerador para que ese resultado no cambie. Vamos ahora con este ejercicio. Tenemos en el numerador un número en su forma exponencial y en el denominador otro número en su forma exponencial. Vamos a ver cuánto nos da. Y he dejado la tablita ahí a la derecha con los senos y los cosenos de los ángulos del primer cuadrante para poder razonar qué número en forma binómica nos da eso. Pues bien, tenemos esto de aquí. Tenemos que es 5 entre 2. Eso está claro. Y ahora tenemos el número e. El número e, arriba tenemos un pi tercios por i. Y abajo tenemos pi sextos por i, con lo cual tenemos el número e arriba y el número e abajo. Están dividiéndose. Así que los exponentes se restan, es decir, pi tercios por i menos pi sextos por i.
Y ahora vamos a ver cuánto nos da esto. Esto nos daría 5 medios por e elevado. Y ahora, haciendo la cuenta que hay arriba del número e, tendríamos pi tercios menos pi sexto, que eso no es más que pi partido de 6, es decir, pi sexto. Pues bien, ya tendríamos aquí la cuenta hecha. Pero ahora vamos a pasarlo a su forma binómica. Pues como vimos en el vídeo anterior, lo primero es localizar nuestro módulo. Nuestro módulo es 5 medios, el numerito que va multiplicando al número e. Nuestro ángulo θ es el numerito que va al lado de nuestra i imaginaria en el exponente de la e. Es decir, es pi sextos. Así que ahora pasamos a ponerlo en su forma trigonométrica. Tenemos 5 medios por el coseno de nuestro ángulo θ, que es pi sextos, más i por el seno de ese ángulo pi sextos. Pues esto nos da el 5 medios, que lo tenemos ahí, por el coseno de pi sexto. Nos vamos a la tablita y vemos que es raíz de 3 partido de 2. Más i por el seno de pi sexto. El seno de pi sexto vemos que es un medio. Ahora solo tenemos que multiplicar el primero con el primero, es decir, 5 medios por raíz de 3 entre 2. Esto nos va a dar 5 por raíz de 3 partido de 4. Más, y ahora multiplicamos el 5 medio por el segundo. Esto nos va a dar 5 cuartos por nuestra i. Y ya tendríamos aquí nuestra división de dos números en forma exponencial puesta en nuestra forma binómica. Aquí tenemos el siguiente. Como vemos, tenemos dos números en forma exponencial sumándose. Aquí no podemos hacer como antes, es decir, nosotros no podemos operar directamente este número e con este, ya que están sumando. Si se estuviesen multiplicando, pues sumamos sus exponentes y ya está. Aquí no podemos sumar sus exponentes, con lo cual tenemos que verlos por separado. Vamos con el primero. Ahí tenemos que es 5, que es su módulo, por el coseno de su ángulo θ. Su ángulo θ, como vemos, es lo que está arriba de la e, al lado de la i, pi tercios, más i por el seno de este pi tercios. Y ahora le estamos sumando el numerito que está a la derecha, es decir, tiene de módulo 2 coseno de su ángulo θ, vemos ahí que es menos pi sextos, más i por el seno de este menos pi sextos. Vamos a ver, el primer número, el pi tercio está en el primer cuadrante, con lo cual tenemos ahí la tablita. El coseno de pi tercios, es decir, el coseno de 60, nos vamos a la tablita y vemos que es un medio. Más i por el seno de pi tercios, que vemos ahí que es raíz de 3 entre 2. Más 2 por... Y ahora vemos ahí, el ángulo es menos pi sextos. Si pi sextos es 30 grados, es decir, nos vamos a la gráfica de abajo a la derecha, 30 grados es algo así. Con lo cual, menos 30 grados, que es menos pi sextos, es, en vez de ir para arriba, vamos en dirección contraria. Y contamos lo mismo, pi sextos, pero para abajo. Tendríamos por aquí. Ya hemos hecho el primer paso. Ahora, como vimos en vídeos anteriores, tenemos que aquí está menos pi sextos. Ahora el truco es llegarnos al primer cuadrante, es decir, hacer una perpendicular al eje X y aquí tendríamos pi sextos. Nosotros los únicos datos que tenemos es la tablita que nos hemos aprendido. Es decir, tenemos el coseno de pi sextos y el seno de pi sextos. Vamos a ver cómo averiguamos lo que nos hace falta. Por un lado, nosotros queremos el coseno de menos pi sextos. Nos vamos a la grafiquita esta que hemos hecho. El coseno es lo que separa el ángulo del eje Y. Es decir,
tienen el mismo coseno, tanto menos pi sexto como pi sextos. Así que lo ponemos aquí. Y el coseno de pi sexto, que si lo tenemos en la tablita, es el coseno de 30, que es raíz de 3 entre 2. Así que ponemos aquí raíz de 3 entre 2. Más y ahora a ver qué pasa con el seno. El seno de menos pi sextos es lo que buscamos. Nos venimos a la gráfica. El seno de menos pi sexto es este de aquí. Y nosotros tenemos el seno de pi sextos, que es este de aquí. ¿Qué tienen en común? Que tienen el mismo módulo, pero tienen el signo contrario. Es decir, el seno de menos pi sextos va a ser menos el seno de pi sextos. Y ya como nosotros tenemos el seno de pi sextos en nuestra tablita, ponemos aquí el menos y ahora vemos el seno de pi sextos. Vemos que es un medio, con lo cual esto es menos un medio. Así que aquí con la i va un menos un medio. Ya solamente nos falta operar. Pues bien, tenemos para empezar 5 por un medio, 5 medios. Y ahora el 5 por i por raíz de 3 entre 2. Aquí tendríamos que esto es 5 medios raíz de 3 por i. Y ahora aquí tenemos 2 por raíz de 3 entre 2, nos da raíz de 3. Y aquí tenemos 2 por menos un medio por i. Esto tendríamos que es menos i. Y ahora ya solamente nos queda operar lo que lleva i con lo que no lleva i. Pues tendríamos por un lado 5 medios más raíz de 3, va a ser la parte real de este número complejo. Vamos a ver su parte imaginaria. Aquí tendríamos 5 por raíz de 3 entre 2 menos 1 por i. Y ahora ya operando esto tenemos que 5 medios más raíz de 3, pues no es más que esto de aquí. 5 más 2 por raíz de 3 entre 2. Más, y ahora la parte que va con la i, no es más que esto que vemos aquí. 5 por raíz de 3 menos 2 entre 2. Y ya tendríamos su parte real y su parte imaginaria. Ya tendríamos calculada la suma de dos números complejos en forma exponencial. Vamos ya con nuestro último ejercicio. Bien, aquí tenemos el último ejercicio. Vemos en una división entre números complejos. Arriba tenemos un número en forma binómica y abajo lo tenemos en forma exponencial. Pues tenemos dos formas de hacerlo. O el de arriba que está en forma binómica lo pasamos a forma exponencial y a partir de ahí dividimos. O lo contrario, el que tenemos en el denominador lo pasamos a forma binómica y después ya lo operamos. Yo voy a pasar el de arriba a su forma exponencial. Vosotros podéis comprobar que de la otra forma queda exactamente el mismo número complejo. Pues si quiero pasar el 1 más i a su forma exponencial, tenemos que calcular primero su módulo. Su módulo es su parte real al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más su parte imaginaria al cuadrado, que también es 1. Y esto nos da raíz de 2. Ahora vamos a ver su ángulo tita. Su ángulo tita, como 1 más i está en el primer cuadrante, ya que tiene su parte real y su parte imaginaria positiva, en el primer cuadrante, si miramos los vídeos anteriores, su ángulo tita era igual a alfa, el cual es la arcotangente del valor absoluto de b entre a. Es decir, b es el numerito que va con la i, por lo cual ponemos aquí el 1. Y a es la parte real, que como vemos es un 1. Esto está perfectamente explicado en este vídeo que os pongo aquí arriba. Podéis mirarlo y ver según esté en el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante cuál es la formulita que teníamos. Pues bien, esto nos da la arcotangente de 1. Es decir, arcotangente de 1, el ángulo cuya tangente es 1. La tangente cuando es 1, cuando el seno y el coseno son iguales, ya que la tangente es el seno entre el coseno. ¿En qué ángulo el seno y el coseno son iguales? Pues si nos venimos a la tablita,
es el pi cuartos exactamente. Con lo cual, el ángulo cuya tangente es 1 es pi cuartos. Así que ya tenemos nuestro módulo, que es 2, por e elevado a nuestro ángulo tita. Nuestro ángulo tita es pi cuartos. Pi cuartos por i. Y ya tendríamos aquí nuestro número en forma exponencial. Así que tendríamos, donde está el 1 más i, ponemos esto, raíz de 2 por e elevado a pi cuartos por i. Y abajo teníamos el 2 por e elevado también a pi cuartos por i. Vamos a ver cuánto da esto. Pues el módulo de nuestro número complejo va a ser raíz de 2 entre 2, eso está claro. Y ahora va a ser por e. Y ahora tenemos pi cuartos, que es lo que está en numerador, menos el pi cuartos que está arriba de la e en nuestro denominador. Y esto por i. Pues bien, esto es raíz de 2 entre 2. Y aquí tenemos que esto de aquí es e elevado a 0 por i. Ya que pi cuartos menos pi cuartos es 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Con lo cual aquí tendríamos raíz de 2 entre 2 por 1, que es raíz de 2 entre 2. Y ya tendríamos aquí nuestro número complejo, el cual no tiene parte imaginaria, solución de nuestro último apartado. Bien, pues ya hemos visto todas las operaciones básicas de los números complejos. En el próximo vídeo vamos a ver, por ejemplo, si tenemos este número de aquí, 2 más 2i, y nos piden elevarlo a 100. Evidentemente no vamos a multiplicarlo 100 veces, porque si no nos daría tiempo el examen. Así que vamos a ver cómo calcularíamos esto. También vamos a intentar calcular la raíz 100 de este número de aquí también. Ejercicios de este tipo son ya los que vamos a ver en el próximo vídeo. Así que suscribiros, estaros pendientes y nos vemos en el próximo vídeo.